Tiempo con Dios, palabras y pensamientos del Padre. Muchas veces hemos leído en Génesis 2 cómo el hombre fue creado, cómo la tierra y el agua se juntaron para crear o formar a un hombre. Pero lo más importante de la creación del hombre no es en la forma, sino lo que hay dentro de él, lo que hizo que esa forma cobrara vida, lo que hizo que esa tierra se moviera, lo que hizo que esa agua tuviera un propósito en esa formación, en ese muñeco formado de la tierra y del agua. Y esa vida viene directamente del Espíritu de Dios. El Espíritu no se ve, el Espíritu no se toca, el Espíritu no se oye, pero cuando toma la forma de un hombre, ahí nos damos cuenta de cómo Dios toma la forma en cada persona, cómo Dios vive en cada persona, cómo Dios se mueve, habla, cómo Dios determina, cómo Dios lleva su bendición a través de cada persona. Y eso es lo más importante y ese es el verdadero propósito del hombre en la tierra. Claramente vemos este ejemplo en Jesús. Jesús fue un hombre como tú y como yo, una persona, un ser humano como cualquiera de nosotros, pero con la diferencia de que él tuvo conciencia, él era consciente de quién era él realmente. Él no era un hombre, él no era una persona, él no era una humanidad, él era un espíritu. Un espíritu que se movía a través de un vestido, de un vehículo, de un instrumento llamado Jesús. Un cuerpo con cabeza, tronco y extremidades que se llamaba Jesús, pero que realmente Él era Dios en su interior. Y cada uno de nosotros tenemos ese Dios, ese espíritu, porque incluso Él no lo dejó a nosotros. Vemos un pasaje muy interesante en Juan 11:32, cuando María le reclama a Jesús de por qué llega tarde, de por qué se demoró tanto, de por qué si Él hubiera estado allí, seguramente Lázaro no había muerto. Y estamos viendo dos perspectivas aquí, una de cómo ella pone los ojos en un hombre llamado Jesús y de cómo un hombre llamado Jesús, siervo de Dios, instrumento, vehículo, vestido, como le quieras llamar, de Dios, estaba esperando el momento adecuado. Jesús fue informado 4 días antes de este pasaje, de este versículo que les estoy comentando. Había sido llevado a conocimiento de que Lázaro, su mejor amigo, se estaba muriendo. Y sin embargo, él no se movió, como otras veces se movió con otras personas a sanarlos de sus enfermedades. Y él no lo hizo porque precisamente Jesús era el instrumento de Dios. Él no era por sí mismo, él era por Dios. Él se movía cuando Dios se movía. Él hablaba cuando Dios hablaba, porque él era el portavoz de Dios, como somos nosotros. Jeremías 15:19 lo dice, nosotros somos los portavoces de Dios. Nosotros deberíamos de hablar porque él habla, deberíamos de caminar porque él camina y deberíamos de hacer porque él hace. Entonces, muchas veces somos apresurados por hacer lo que nos parece bueno para nosotros, lo que en nuestra propia inteligencia y sabiduría pensamos que se debería de hacer. Pero al final de cuentas ni siquiera es bueno. Para Jesús hubiera sido bueno y para todo el mundo hubiera sido muy bueno que Jesús se hubiera movido a sanar a Lázaro como lo había hecho con muchos otros. Pero eso no era lo que Dios quería. Dios quería que Lázaro muriera para él poder mostrar su gloria. Jesús no llegó aparentemente a tiempo, a pesar de que le avisaron que Lázaro estaba enfermo. Ellos asumían una tardanza, lo que para Dios era el momento justo según su plan. Para ellos la solución era sanar a Lázaro. Para Dios la meta era resucitarlo. Lo que él tiene como estrategia es lo más importante, porque aunque parezca tardar, aunque no sea como se piensa humanamente, divinamente es lo mejor que se debe de hacer, porque él es Dios, él sabe qué es lo mejor. Si bien él tiene más interés que nosotros mismos en sanar, en ayudar, en cumplir el plan y cambiar la vida de las personas, no siempre es el momento de hacerlo ni la manera de hacerlo. Vemos claramente en este pasaje cómo el mejor amigo de Jesús, a quien él amaba tanto, murió. Y ni siquiera las emociones de Jesús lo hicieron mover a hacer algo que él sabía que no debía hacer, porque lo estaría haciendo Jesús, mas no lo estaría haciendo Dios. Y muy seguramente hubiera quedado
avergonzado, porque si Jesús sanó, si liberó, si resucitó, no era porque Jesús el hombre lo podía hacer, sino Jesús el Hijo de Dios, Jesús el instrumento de Dios, Jesús el vehículo de Dios, Jesús el medio a través del cual Dios se hacía ver y se podía manifestar. Son dos cosas muy distintas. Tendemos a orar y a orar conforme a lo que esperamos que suceda según nuestra justicia y nuestro parecer. Pero resulta que Dios tiene otro pensar. Es muy importante que en nuestra vida nosotros tengamos inclusive en cuenta de qué tipo de oración o qué tipo de declaraciones o decretos estamos haciendo según nosotros de parte de Dios. Si realmente es de parte de Dios. Muchas veces particularmente lo aprendí, personalmente lo aprendí. Muchas veces nosotros oramos por relaciones para que Dios las restaure, por personas para que se sanen, por personas para que sean bendecidas, para que sean prosperadas, para que vengan las finanzas. Y en cada persona Dios tiene un plan, Dios tiene una situación diferente. Hay personas que están pasando por situaciones porque están siendo probadas, porque están siendo enseñadas por consecuencias de sus actos o sencillamente porque tienen un ataque del enemigo. ¿Cómo yo voy a orar por todas igual y voy a declarar lo mismo si cada una tiene una razón de por qué se encuentra en donde se encuentra? Y es algo que nosotros necesitamos entender, porque Dios sabe en qué momento actuar y cómo actuar con cada persona. Si vemos los milagros que Jesús hizo, incluso hasta para sanar, tuvo diferentes formas de sanar a las personas. Nos dejamos llevar por las emociones, por lo que consideramos debería ser lo correcto según nuestra perspectiva, pero Dios tiene otra. Antes de orar por algo o por alguien, deberíamos de saber qué quiere hacer Dios. Jesús ya lo sabía, por eso no se movió de donde estaba a sanar a Lázaro. Él esperó que muriera y peor aún, que hediera, ya olía feo, es decir, ya estaba en descomposición su cuerpo. Más gloria todavía, porque podrían pensar, no, pues es que lo acabamos de enterrar y seguramente estaba vivo, pensamos que estaba muerto y estaba vivo y por eso salió. No, él tenía que esperar que ya las conclusiones y razonamientos humanas no llegaran a nada, excepto a decir la gloria de Dios. Fue la gloria de Dios. Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere mostrarse Él. Él no quiere mostrar al hombre. Él no quería mostrar a Jesús. Él quería mostrar al Dios que Jesús portaba. Por eso Jesús, a donde iba, nunca decía, yo soy Jesús de Nazaret, yo soy el hijo de María, yo soy el hijo de José, yo soy el carpintero. No, Él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, porque yo soy es el nombre de Dios. Es decir, Él estaba diciendo, no me miren a mí, miren al Dios que yo porto. De hecho, Él decía, si ustedes me ven a mí, ven al Padre. No porque Él fuera el Padre en sí, en su carne, en ese muñeco de tierra y de agua. Él era el Padre porque el Padre moraba en Él y el Padre lo usaba a Él. Hay muchas veces que la tristeza invade nuestro corazón, pero tenemos que aprender que el reino no se mueve por emociones y sentimientos. Dice que Jesús lloró cuando vio la angustia de la familia, de las hermanas de Lázaro. Él lloró. Es el versículo más corto que hay en la Biblia. Él lloró. ¿Por qué? Porque vio lo que estaba pasando. Pero él, por sentimiento, nunca se movió. Él se movió por la voluntad del Padre, porque Él era un instrumento. Un carro no se mueve por sí solo, se mueve cuando el conductor lo prende y lo activa, le pone el cambio y lo acelera. Entonces, nosotros no podemos dejar que los sentimientos, los apegos nos lleven a hacer cosas. Jesús no permitió que el apego y el amor que sentía por Lázaro le hicieran correr a salvarlo, porque Jesús no vivía por apegos ni por emociones, sino por principios y voluntad del Padre. Cuando vivimos y hacemos más por lo que sentimos o creemos que debe de ser, andamos muchas veces fuera de la voluntad de Dios, programando y realizando cosas que Él no tiene aún agendada en
en su agenda, ni que está en su camino, ni está en sus planes. Y es ahí donde complicamos las cosas. Las oraciones o palabras declaradas jamás deben de torcer el brazo de Dios. Las palabras que tienen poder son las que salen de la boca de Dios. Y cuando hablo de la boca de Dios es cuando es en tu boca, pero con las palabras del Padre. Esas palabras deben pasar por nuestro corazón y ser pronunciadas por la boca, pero tienen que venir del Padre. Hay personas y circunstancias que no están listas para ser tocadas por Dios o transformadas por Él. Debemos esperar el tiempo de Él, ajustarnos a su voluntad y dejarnos usar según lo que Él tiene pensado, porque si no, vamos a terminar quemándonos y por querer hacerlo mejor, vamos a hacerlo peor. Los sentimientos y apegos, el afán porque otros cambien sus vidas, porque otros reciban lo que Dios les quiere entregar, porque reciban la bendición, porque la bendición venga del Padre, porque se manifieste la promesa de Dios. Esos no son buenos consejeros en los momentos inadecuados. No son buenos para que nosotros actuemos en nuestra fuerza. Recordemos cuando el Señor le promete a Abraham y a Sara un hijo. Ellos creyeron, pero cuando empezaron a ver que las cosas se demoraron, ya Sara empezó a cambiar, dejó de ser el instrumento de Dios que él podía fecundar para poder traer un hijo en medio de la esterilidad y mostrar su gloria, y empezó a cambiar ese plan por entregarle a Abraham a su sierva Agar. Esto se convirtió en un grave problema porque esa no era la voluntad de Dios. Si él hubiera querido que un hijo naciera de Abraham por el vehículo, por el vientre, por el instrumento llamado Agar, él lo hubiera hecho, no en la voluntad de Sara. Mejor como Jesús lo hizo, inmunes y fríos, entre comillas, aparentemente ante las situaciones, y dejar que Dios obre cuando y donde tiene que obrar. Él siempre será Dios, nosotros solo sus instrumentos. Bendecido día. Sé que tus planes para mí son perfectos, aunque tenga que caminar en el desierto. Sé que todo obra para bien, sé que hay un propósito también, en ti yo confiaré. Sé que a veces todo no parece tan perfecto, pero tus promesas para mí son mi aliento. Sé que todo obra para bien, sé que hay un propósito también, en ti yo confiaré. Sostendrás. Sé que tus planes para mí son perfectos, aunque tenga que caminar en el desierto. Sé que todo obra para bien, sé que hay un propósito también. Mantengo firme mi esperanza.
no me soltarás. Sé que en tus brazos no hay temor, hay seguridad. Sé que todo obra para bien, sé que hay un propósito también. En ti yo confiaré. Yo volaré como las águilas, mantengo firme mi esperanza. Tu palabra me alimenta. En ti soy más que vencedora. Eres mi fuerza y mi ayuda. Tú me sostendrás. Sé que tus planes para mí son perfectos.